Vamos a conversar en esta tarde. Tenemos un diálogo que estaba pendiente y nos lo retrasó un poquito lo difícil que está el tránsito en la capital, con una persona apreciada, muy apreciada por casi todos en la comunicación. Y digo que casi todos porque aquellos que no lo conocen son los únicos que no lo aprecian en los medios de comunicación. En la política, él se ha movido de una manera que uno no entiende, la gente que no lo conoce no entiende por qué él, sin importar el partido ni el momento, logra manejarse teniendo la aquiescencia de los demás en los demás partidos, en los otros partidos. Y que logra pasar de una cosa a la otra en la política con una facilidad pasmosa. Él, si se propone ser el síndico, él es síndico. Si se propone ser diputado, él es diputado. Y se propuso ser senador y es senador. Ramón Rogelio Henao. Muy buenas tardes a todos. Aquí en Ahora la Super 7, este elenco de lujo a nivel de San Francisco de Macorís para el mundo. Joana, Carlos. Bueno, bienvenido. Gracias. Está en su casa. Acá con nosotros. Y José Chávez, y mi amigo de long time, Sí. Salvador. Nos tocó muchas cosas. Hicimos algunas remembranzas fuera del aire. Así es. Ramón Rogelio, primero, ¿cómo está la provincia? ¿Cómo está tu demarcación? Que ya en este mismo mes va a tener uno de los eventos más importantes a nivel de la fe con el Día de las Mercedes. ¿Cómo está esa demarcación, esa comunidad? La provincia de La Vega es una provincia productiva y diversa, con múltiples líneas de aporte al Producto Interno Bruto, tanto en la agropecuaria como en el turismo, como en la agroindustria. Y es una provincia que también ha marcado, ¿verdad?, por su cultura y su peso en la historia dominicana. Tiene muchas particularidades. Por ejemplo, nosotros somos la única provincia con 3 celebraciones marianas. Como tú señalas, el próximo 24 estaremos celebrando a Nuestra Señora de la Mercedes, la patrona municipal de la Concesión, la Virgen de la Concesión de La Vega, y también Nuestra Señora de la Antigua. Igualmente tenemos el mundialmente famoso carnaval vegano. Ahora estamos en todas las capitales que tenemos celebrando el 115 aniversario del municipio de Constanza, que es la capital hortícola de la República Dominicana. Acabamos de salir, ¿verdad?, del Festival de las Flores, de la otra capital ecológica que es Jarabacoa. Hace muy poco tuvimos la Feria del Arroz, de la capital del arroz, que es Jima. O sea, somos una provincia muy activa, muy diversa. Y tenemos muy pronto, en noviembre, tenemos el Festival del Pescado en la presa de Tavera. O sea, mucha actividad. ¿Eso es nuevo? Se ha logrado mucha inversión pública. Hemos logrado lo que nosotros definimos como justicia presupuestaria, con muchas acciones de gobierno en áreas importantísimas que han permitido la intervención de la mayoría de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la provincia, tanto en la capital provincial como en los municipios de Jarabacoa, como en el municipio de Jima, que ya se va a abrir la licitación, igual que el municipio de Constanza. Se están interveniendo otros sistemas en los distritos municipales, en el caso en Ranchito, en la parte de Sabana Rey, en Las Cabullas. Se está trabajando en alcantarillado sanitario en diferentes barrios como Nivaje, Las Carmelitas. Se está trabajando fuerte y dinámicamente por hacer justicia presupuestaria con una provincia que rinde tanto fruto al Producto Interno, aporta tanto al Producto Interno Bruto de la República. Recientemente se conoció un anuncio del ministro de Turismo. 650 millones en diferentes infraestructuras turísticas. Para desarrollar un programa de inversión. En obras para fomentar el ecoturismo. El ecoturismo. Y es ciertamente, La Vega es la capital del ecoturismo, claro, de la República Dominicana. Sí. Imagínate
con dos pilares como Jarabacoa y Constanza. Bueno, una encuesta recientemente estableció que el 29% de los dominicanos quiere vivir en Jarabacoa. Ay, y el 14, el 14 en Constanza. ¿Qué por ciento es que quiere vivir el 5 en La Vega. O sea, la mitad de los dominicanos quiere pernoctar en nuestra provincia. Eso nos llena de orgullo. Y en Jarabacoa, que es la segunda parte, ahí hay un dicho que dice que Dios está en todas partes, pero duerme en Jarabacoa. Es como el aposento divino, con aire acondicionado 24/7. Secuestramos la primavera, estos calores de las ciudades aquí, de la costa. No se sienten en la montaña. Secuestraron la primavera. Secuestramos la primavera. Hablando de temperatura, yo quiero subirle un poquito en este momento, irme a la... Interpréteme. A la parte política, Usted había dicho que cuando se hablaba ya está bueno del tema, de poesía, Carlos. ¿Está? Ya está bueno de poesía. Pero no cae mal la poesía. Sí, no. Siempre ayuda, es agradable. De verdad que Ramón Rogelio es un ser humano excepcional. Quisiéramos saber lo siguiente. Hace un par de meses se comenzó a hablar de las alianzas políticas de cara al proceso electoral del 2024. Y usted decía, en septiembre hablamos de eso. Llegó septiembre. ¿Cómo vamos con eso? La primera bueno, semana. Todavía estamos muy distantes. La ley electoral y la ley de partidos políticos establecen los plazos para las alianzas. Y estamos todavía lejos de esos plazos, inclusive lejos de las campañas. Recientemente, de los últimos pronunciamientos que han recogido los medios de la Junta Central Electoral, lo que dicen es que, mira, la actividad del PLD no es vinculante, porque realmente no es una convención, no es un proceso primario, es una consulta y no tiene efecto vinculante. O sea, todavía no está abierta ni siquiera la campaña interna de los partidos. O sea, lo que se llama mal nombradamente por la ley de que pre-campaña, porque no hay pre-campaña, eso no existe, es un término, eso fue un hierro, un error, la ley. que consta en la ley, pero no existe, o sea, ¿cómo un invento. Pre-campaña, antes de, ¿Y campaña qué se puede interna, en la pre y no en la campaña? No, la terminología debió ser campaña interna y campaña electoral. La campaña interna es la campaña que usted hace al interior del partido por las candidaturas o por los cargos partidarios, y la campaña electoral la que usted hace por los cargos electorales. Eso es. O sea, usted en una compite por nominaciones y otra compite por elecciones. Pero usted se queda ahí. No, ahí mismo, antes de que se me vaya y te lo voy a Todavía no es tiempo de hablar de alianza. Pero hay una partecita que sí pero quisiera. Nosotros no somos de los que satanizamos el tema de las alianzas, ni tenemos la bola mágica, por ejemplo, de Miguel Vargas, que dice, no, que va solo. Bueno, ahora mercadológicamente es bueno decirlo. Sí. Pero vamos a ver lo que pasa. Y Ramón Rogelio. En el 2023, al final. Hay que ver lo que pasa. Y en esa parte política de Ramón Rogelio, ¿usted se visualiza dentro del Partido Reformista? Porque su amigo Pedro Botello dice que usted debe renunciar al Partido Reformista e irse al PRM para que sea... Dice que lo debieron de que juramentar. Yo nací en la actividad que hicieron el por domingo. un azar del destino en el 1966. Y cuando yo lloré en los brazos de mi madre, había una foto de Balaguer. Yo soy balaguerista de nacimiento. Literatura 1 está dándole aquí, pura. Nadie me puede sacar de mi casa. Pura. Nadie, es un deseo. Mira, nosotros no queremos ni referirnos. Nosotros somos mira, ese es Ramón Rogelio Genao. Hemos sido un político. Literatura 1 está aquí. Disciplinado. Y un demócrata. Porque disciplinado y demócrata es el que asume los resultados cuando no le son adversos. Nosotros hemos hecho lo que el partido ha decidido en cada coyuntura. El partido decide X, aunque nosotros estemos con Y, nosotros no vamos con lo que decide el partido. Esa es nuestra conducta. Nosotros nunca hemos hecho disidencia. Es que el partido no lo ha contradicho mucho. Claro, bueno, tratamos de incidir. El partido tiende a decidir. Tratamos de estar muy cerca para donde apunta la brújula partidaria. Ramón Rogelio Genao, definitivamente el hombre ha venido revestido de toda esa paz, ¿verdad? Política y sobre todo caminando en los tiempos en los que estamos. Ahora, la pregunta es la siguiente, si ustedes todavía no tienen definido ese proceso de alianza, pero ustedes saben que
ya encuestas, nuestro querido Peñaguaba, que vive todo el tiempo armando unos equipos y todo lo demás, podría estar... Tremendo armando muñecos. Mi respeto y cariño. Está caminando siempre. Sí. Pero a mí me gustaría que usted hiciera una evaluación, por ejemplo, frente a los resultados más recientes, frente a la realidad social, económica y política de la República Dominicana. ¿Usted entiende que al Partido Reformista le convendría ahora en estos tiempos a lo mejor mantener la alianza con el presidente Luis Abinader, o que a lo mejor ustedes tendrían eso que entrar en alguna consulta para poder decidir si para el 24 siguen apoyando al PRM? Mira, mañana precisamente nosotros vamos a dejar abierto el 6º Congreso Joaquín Balaguer, que es un espacio de reflexión que va después de los procesos electorales y antecede los procesos electorales. Va entre proceso y proceso. Siempre es un mandato estatutario que es que sería el 6º Congreso, y ahí en ese espacio de reflexión se habrá de analizar las normas estatutarias, ver la estructura con que contamos y hacer los planteamientos y retos hacia el porvenir. Y eso será uno de los temas. La realidad electoral de hoy es que vemos un PRM consolidado en torno al liderazgo de Luis Abinader. Se acaba de demostrar el pasado domingo, ahí no hay duda, ahí hay un pato macho que controla. El PRM está dirigido por un pato macho. No, hay un control, o sea, no hay ninguna duda de que no hay un liderazgo atomizado, esa es la realidad. Ante la indefinición que todavía prevalece en el PLD, que sigue siendo el partido principal de oposición, acabando de salir el gobierno, se ve como principal de la oposición la fuerza del pueblo, sí. Pero, oiga bien, la competencia por la segunda posición inicia el 16 de octubre, cuando ya esté semi-definida, aunque sea a través de un proceso de consulta, una sola candidatura, porque usted no puede comparar a Leonel ya, candidato, se puede decir, oficial, sí, de la fuerza del pueblo, con 3, 4, candidato 5 único precandidatos que se están disputando hacia una consulta interna. O sea, usted lo puede reducir a lo que usted le quiera dar posibilidades de los 5 que se han inscrito, los 6 que se han inscrito por el... Entonces, ahí va una competencia por el segundo lugar. La verdad es que no se le ve posibilidades de primera vuelta, si hubiera, a ningún partido que no sea, a ninguna candidatura que no sea la de Luis Abinader. Posibilidad de primera vuelta. Los escenarios para el espectro opositor hasta ahora son de segunda vuelta. Okay. Son de segunda vuelta, y eso, el escenario de segunda vuelta es mucho más complejo porque obliga a un entendido entre el espectro opositor que si fuera si la política fuera una actividad racional, fuera muy fácil de hacer, pero es pasional. Pasional. Al senador. 100% pasional. Y no es tan fácil construir los acuerdos y los consensos en política porque las aspiraciones son... La actividad política es una pasión tan grande, es tan pasional, que divide la cama. La pasión del divide dominicano. La cama. ¿Y cuál cama fue dividida? No. Bueno, sí. Hay ejemplos concretos, no creo. Senador, no huye por la derecha, senador. Aunque el Congreso es un espacio colectivo donde no necesariamente finalmente se aprueba lo que uno u otra persona quiere. Pero en el Congreso hay 2 normativas importantes en este momento. La ley de seguridad social, que comentamos muy brevemente en la pausa, sí, y también el conjunto de leyes que forman el sistema electoral dominicano, la ley de partidos políticos y la ley electoral. En los 3 casos, en la seguridad social hay demandas organizadas y otras no tantas, de que hay que actualizarla, de que hay que modificarla. Los médicos dicen que no ARS, otros entienden que sí son válidas, pero no con este formato. Y en el término electoral, la Junta ha dicho recientemente que de hecho ustedes en el Senado como que excluyeron, quizá puede ser por error, algunos puntos importantes. Esas 2 normativas, ¿qué entiende usted que le puede esperar en la Cámara de Senadores, en el Senado de la República, en esta legislatura?
Mira, en lo que es la revisión del régimen electoral, la 3218 y la 1519, la Junta ha hecho uso de la iniciativa legislativa y ha mandado dos proyectos que de alguna manera fueron socializados con los partidos y se están discutiendo. Y de ahí va a haber fruto. Y deben lograrse los consensos a principio de esta legislatura. O sea, en los primeros días... Podríamos tener novedades en esa ley. No, y es necesario. Y si no se logra ahora, no se va a lograr, porque la politicidad de la sociedad dominicana va a impedir los consensos. Ahí hay una propuesta que se está discutiendo, que es perfectible, como toda obra humana, que la hizo la Junta en ambos casos. Nosotros como reformismo en principio seguimos abogando por la codificación, que sea una sola pieza, pero la Junta lo presentó como en función de las leyes que ya que están vigentes. Y habrá una solución en ese sentido y se está trabajando. ¿Y qué habría que hacer para codificarlo? O sea, ustedes en el Senado lo pueden hacer. Se podría hacer, pero ya los proyectos como son puntuales, modificaciones a los articulados existentes, no son proyectos nuevos, no son proyectos íntegros, si no está planteado como modificación, es muy difícil ya refundirlo. Y yo pienso que en abono de que se ha hecho indispensable, la propia Junta ha confesado que sería muy difícil montar los próximos procesos electorales del 2024, de febrero y de mayo, sin unas nuevas herramientas que le den más garras para los controles. Y hemos visto que los controles no son lo suficientemente contundentes como para que los ciudadanos estén conformes. Yo pienso que tenemos que trabajar sobre esa base y habrá alguna solución. Se está trabajando intensamente en el Senado de la República en ello. En lo que se refiere a la 8701 sobre el sistema de seguridad social, la discusión es mucho más compleja. Es más compleja porque de lo que está apoderado el Congreso de un mandato de la última modificación que se hizo en la ley, que mandaba una revisión total. Entonces no existe un proyecto de modificación, sino que se está revisando el sistema artículo por artículo. Es un mandato de revisión, no un proyecto de reforma. No. En la última modificación se dijo que al cumplir los 20 años había que revisarla. Ustedes no han recibido de parte de un sector organizado. Entonces, yo voy aquí a usar esta tribuna, que sabemos que están atentos todos la opinión pública nacional, para pedir que el gobierno de manera responsable tiene que establecer una propuesta. La del gobierno. Ya la comisión está estudiando, pero tiene que haber una propuesta que sirva de base. Y hasta el colegio médico que tiene su posición también, que debería proponerla. Debe haber un proyecto base, porque si usted le está opinando, son diversos, nadie está pensando como cuerpo, todo el mundo hace opinión a su artículo, a su pedacito, a lo que tiene interés, lo otro lo de. Entonces tiene que haber alguien que esté pensando en el cuerpo. El cuerpo. La ley es una ley que ha sido muy productiva, que tampoco es justo satanizarla. O sea, si hoy existe un ahorro de cientos de miles de millones de pesos, se debe a la ley 8701. Y el mismo acceso a la salud. Señores, SENASA tiene 7.400.000 abonados, usuarios, o sea, SENASA. O sea, estamos muy cerca de lograr la universalización del acceso a la seguridad social en salud. No, y hay otro por ahí que no está en SENASA, pero están en todas las otras ERS. Pero te estoy diciendo que solamente SENASA. Entonces, se ha logrado un avance. Ahora, que hay falencias, que hay debilidades, que el sistema tiene que ser más para los usuarios y menos para los entes que actúan. O sea, que tiene que ser mucho menos rentable para la ARS y para la AFP, que son manejadores de los recursos que aportan. Administradores de los recursos que aportan los patronos y los trabajadores. Sí. Y que recauda y recolecta el Estado a través de la TCS. O sea, ellos administran lo que pagan los patronos y los empleados y que recauda el Estado, que se lo pone en manos de ellos, administrar los sistemas. Entonces, tiene que ser más hacia la calidad del servicio. Y ciertamente es necesario un mayor involucramiento de la sociedad en el detalle. O sea, el ciudadano tiene que saber
qué sistema que tiene y conocer los detalles, cuáles son los planes, qué es lo que hace una ARS, qué hace una FP, cuáles son los derechos que tiene, dónde puede ir. Cómo están invertidos los recursos. Cómo se están invirtiendo los recursos. Cuánto le descuentan. Y todo, dónde está la DIDA. Todo eso. ¿Qué entes tienen que te pueden ayudar? Tal reclamo de un sistema que no es solidario, como el nuestro, que no es un sistema solidario, es un sistema de capitalización individual, el reclamo que no es nada descabellado, no es descabellado plantearlo como descabellado, de la posibilidad de un retiro opcional sobre y parcial. Sobre todo si tú lo comparas con aquellos momentos en que en los que tú iniciabas tus primeros pininos en la política. ¿Con cuánto se retiraba? Luis José. ¿Con cuánto se retiraba, por ejemplo, un empleado público, un maestro cualquier? Con nada. Pero simplemente no es descabellado. Don Rogelio, una amiga suya, periodista, que vive en Estados Unidos, está trabajó aquí, usted es amiga suya muy bien. Ella me dice, yo no tengo planes de volver a República Dominicana, ya yo estoy establecida aquí, con mi familia, con mis hijos, con todo. Y yo tengo unos chelitos ahí, y yo lo quiero retirar, para lo que se me pega mi gana. Claro. Entonces, si esa es su cuenta de capitalización individual, ¿cómo es posible que una persona que dice, no, ya yo no voy a... tiene que tener acceso a eso? Entonces, hay que establecer bajo qué mecanismo y flexibilizar, porque entonces te están secuestrando tú. O sea, si tuvieran un régimen solidario se entiende, porque es que el que más aporta ayuda al que menos aporta, y todo es un régimen solidario, y entonces tú no puedes intervenir. No es individual. Pero aquí es capitalización individual, aquí te rinden cuenta, y no tan clara como los usuarios quisieran. Sí, pero yo recibo un correo. Claro. Senadora. No tan claro. Por ejemplo, se aprecia el peso y tú pierdes. Entonces, senador. Son difíciles de entender. No, pero los ahorros que están en pesos para los que no somos economistas es difícil de entender eso. Senador, ya que usted está en proyectos de ley tan importantes y que cursan en el Congreso Nacional, están en algunos a la del Senado y otros en la Cámara de Diputados, pero al final se tienen que entrecruzar uno y otro. Me gustaría saber su opinión sobre esta propuesta del gobierno de reducir 4,000 millones al presupuesto de educación y decir que lo están reduciendo porque no tienen planificación ni a lo mejor una visión de dónde gastarlo actualmente. Mira, lo primero que hay que entender que es un presupuesto. Un presupuesto es una estimación de ingresos y una proyección de gastos. Sí. O sea, el presupuesto se presupone. Se predice. No, se presupone. Tú estimas que va a ingresar y hace una proyección de lo que va a gastar. Si ingresan, tú lo gastas. Si no ingresan, tú no lo gastas. Entonces, los presupuestos que antes se llamaban complementarios, ahora se llaman... suplementario. Antes era suplementario, ahora se llaman reformulados. Reformulados, porque suplementario o complementarios que significaba como que tú estabas agregando nuevos recursos. Sí. Y es tú redistribuyendo. Son cosas normales. Es una especie de cuadre contable de lo que se concretó, de las proyecciones de ingresos y de caja y banca. Exactamente. Entonces, para legalizar. Entonces, en ese sentido, eso no es sorprendente, porque inclusive, fíjate que con la lucha del 4% era el cumplimiento. Pero la gente se le olvida que no solamente el 4% siempre va a ser una estimación, porque el Producto Interno Bruto se estima también, igual que el presupuesto, se estima. El Producto Interno Bruto del 2022 más o menos va a ser tanto. Cuando concluye el 2022, se estima. Entonces, esa misma ley que establece eso, dice, el 16% del presupuesto, que ese sí es... Ese preciso. El PIB nunca va a ser preciso porque es un estimado que se sabe a fin del día año cuánto es. Y mientras tanto, entonces, como lo planteó Rijo Presbot, que él mismo había dicho de que lo que van a hacer entre el presupuesto, entre caja y banca y demás, o sea, es 4,000 millones menos lo que se tiene presupuestado, visualizado, interpretado, llevárselo de educación porque no hay planificación en qué se va a invertir. Llevárselo de la ley. De la ley, de la ley, porque
Y entonces, recuerda, hay que entender lo que es el presupuesto. El presupuesto es estimaciones. Si tú no recaudas lo que estimaste recaudar, entonces tú no tienes nada que gastar. Todo eso es correcto, pero como usted sabe, porque usted es un hombre que está en el Senado y usted sabe que aquí el presupuesto nuestro es un presupuesto lamentablemente deficitario y se fundamenta en los préstamos. O sea, que ya lo que está en la psique colectiva es lo del el 4% del PIB, pero lo que es más controlable realmente es el 16% del presupuesto. Sí. Que es lo que dice la ley, el 4% del PIB. La gente se va por el PIB. El PIB siempre va a ser... Hay que esperar que termine el año para saber. Una proyección. El PIB proyectado para el 2013 fue al carajo cuando vino la crisis bancaria. ¿Usted está de acuerdo, senador, con que se muevan esos recursos presupuestados planificados? Mira, lo que destapa esa reducción es que tenemos que revisar no la asignación del 4%, no, el gasto, en qué se está gastando el dinero que está asignado a educación. ¿Y qué se está planificando gastar? ¿Qué se está haciendo? Porque tú no puedes darle a una entidad recursos que él tenga que ser creativo para ver en qué lo gasta. Porque eso no es... O sea, que ese es el problema. Cuando tú tienes carencia... ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Un Estado carenciado. En todo. Eso es lo que sobra. Y en la educación también. Lo que hay abundancia de necesidades, de qué hacer. Entonces, que tú tengas un ente público con dinero que tenga que él ponerse a pensar qué hacer. En un país donde se sabe que hay carencia donde se necesita de todo, donde se necesita de todo, también es contraproducente. Ahora, nosotros somos abanderados de que los presupuestos primero tienen que hacerse del centro a la periferia. Y el gasto principal de un Estado son los servicios fundamentales. Ahí está educación y salud. Debería ser un tercio. Educación y salud debería ser un tercio del presupuesto. En un Estado que se respete, en un Estado social democrático de derecho, como nosotros nos autonombramos en la Constitución de 2010, un 33% del presupuesto debería estar distribuido entre salud y educación. Ni una cosa ni la otra. Y ahora se va a redistribuir. Una pregunta para ti. En la misma onda que planteó Anibelka sobre el rol del Congreso, que tiene sin duda alguna 3 grandes atribuciones. Sí. La de legislar, representar y fiscalizar. Yo creo que en materia de legislación y representación, el Congreso y los congresistas pasan con notas sobresalientes. Pero en materia de fiscalización se queman con muy bajas notas. 100% de acuerdo contigo. Yo he hecho un levantamiento, bueno, evidentemente muy aficionado, como observador, de una serie de leyes importantes aprobadas en los últimos tiempos, fundamentales, que se han aprobado y que una buena parte del país no la conoce y que en algunos casos, a pesar de haber sido reputadas como muy conocidas, después sencillamente se pierden en el tráfago de la cotidianidad. Se dan situaciones como el caso del Sistema Dominicano de Seguridad Social, de que la gente detecta que hay muchos problemas en su aplicación, pero no pasan de ahí. Y a veces la iniciativa de cambiar o de garantizar que esa ley se cumpla plenamente en función de los objetivos asignados en la propia promulgación de la ley no vienen de los legisladores, sino que vienen de la sociedad, de los sectores afectados. Entonces, la pregunta que quiero hacer, ¿qué pasa con una serie de leyes tan importantes como la Estrategia Nacional de Desarrollo? Mira, pero te cité ese caso, yo tengo 20 leyes. No, yo sé. 20 leyes aquí. Definitivamente no se equivocó el pensador francés en su diagnóstico República Dominicana, Jacques Attali, que dijo que en la República Dominicana había una inflación legislativa y una quiebra total de voluntad. Nosotros tenemos una base legal bastante buena, pero tenemos escasa voluntad. En materia de fiscalización, el Congreso todavía está en pantalones cortos, no se lo pone en los largos. No hay unidad de seguimiento presupuestario, es una realidad. Usted vota un presupuesto, los presupuestos son protocolos, un protocolo es. O sea, mira, en la historia de la democracia, y ojalá que lo recoja alguien, en la historia de la democracia dominicana, el Congreso Nacional nunca ha modificado un presupuesto. Ojo, los presupuestos son, los presupuestos son una iniciativa, una ley especial, porque es iniciativa privilegiada del Ejecutivo. No lo puedo someter yo, no lo puedo someter un diputado, es solamente el Ejecutivo. Ministro. Y que tiene
una duración de un año, una ley que dura un año, que varía todo durante un año y que además, ¿verdad?, es la base de planificación. Lo primero que tienen que llegar los primeros de octubre. Los primeros de octubre. Ya, eso es una retranca porque está muy cerca del cierre de año. Claro. Reduce el tiempo de estudio y de discusión. Entonces, el Congreso cuando logra pactar alguna enmienda, oye lo que hace el Congreso, sugiere o negocia una adenda que es una modificación mandada por el propio proponente, que es el Ejecutivo, para que pueda ser acogida con la mayoría simple y no pueda ser variada, que necesitaría mayoría calificada. Entonces, esa es una realidad que tenemos. Nosotros aspiramos a que, como hemos ido madurando como democracia, en algún momento, cuando se vuelva a tocar la Constitución, se ponga una fecha de remisión mucho más temprana, como existe en otros congresos. Hay congresos que discuten el presupuesto durante 6 meses, o sea, que tiene que llegar en el mes de junio el presupuesto, y que los legisladores, la sociedad participa en esa herramienta de planificación. Nosotros aquí en teoría lo tenemos presupuestos plurianuales, tenemos una estrategia nacional de desarrollo, pero en términos prácticos tenemos los consejos provinciales y municipales de desarrollo, pero eso todavía no opera como manda la letra. O sea, ahí entra el diagnóstico a Talí de que tenemos una inflación legislativa y una quiebra de voluntad. O sea, como Estado todavía somos muy presidencialistas y el Congreso es el primer poder del Estado solamente la enunciación en la Constitución. Entonces, en términos reales, el primer poder del Estado es el Ejecutivo. Esa es la verdad. Pero no en este gobierno. En el anterior, en el anterior, en el anterior, en el anterior, en el anterior. Y cuando nosotros gobernamos también era así. Ramón Rogelio, entonces se quitó todo lo eso último planteado, ¿quiere decir que el presupuesto enviado por quien le corresponde, el Poder Ejecutivo, el Congreso nunca lo ha transformado? Nunca lo ha modificado. Y van a aprobar el reformulado. Y puede que haya otro reformulado antes de cerrar el año. Antes de conocerse el del 2023. Que hagan otra variación. No, que tenga que hacerse. Que tenga que hacerse, señores. Esa es la realidad de nosotros como Estado. O sea, y además, para ser justo, estos primeros 2 años, y ya hay días, meses casi, que de este gobierno ha sido en medio de una situación de emergencia, con una pandemia, con la crisis de Europa del Este, todo eso, y nosotros impacta con doble rigor, porque nosotros no somos un país productor de petróleo, no producimos trigo, no producimos los insumos de los fertilizantes, y eso ha impactado. Pero ¿cómo tú valoras la respuesta que ha dado el gobierno a estas dos grandes crisis que han impactado al país? El presidente Luis Abinader hay que calificarlo como un gran capitán de crisis, y ha hecho lo que reflejan las encuestas se corresponde con la apreciación real de la población, que ha visto que ha habido un esfuerzo serio por mitigar los impactos de una crisis mundial en los ciudadanos, y que administrándolo poco, o la crisis, así ha logrado niveles de eficiencia. Siempre habrá cosas que criticar, puntos débiles, la seguridad ciudadana, aunque la estadística diga lo que digan, la verdad es que nosotros, en términos de lo que siente la gente, entendemos que tenemos que tenemos que trabajar fuertemente en eso. El costo de la vida todavía es alto, necesitamos hacer justicia salarial, muchísimas cosas que están pendientes, pero hay un esfuerzo serio que permite calificar de bueno lo que va de gobierno. Carlos. Ramón Rogelio, con relación a la parte institucional del Senado, y ahora que ustedes van a recibir los proyectos de ley de la Junta Central Electoral, llegar a esa posición política entraña recursos y una serie de compromisos, y ahí entra en lleno entonces el tema del barrilito. ¿Usted cree que es necesario que un senador tenga que tener un barrilito para atender las demandas sociales, o podemos cambiar la forma y la inversión que tiene que hacer cualquier ciudadano que quiera lograr la senaduría de la República? Mire, en una sociedad carenciada, clientelar, donde se necesita de todo, donde en términos prácticos, aunque lo vote, el Congreso incide muy poco en la elaboración de los presupuestos, y un legislador no puede hacer mérito
de que gestó tal cosa, porque esos recursos que se manejan con criterio, que son auditados y que tienen destinos nobles, son parte es parte de eso. Señores, los legisladores usos nobles, por ejemplo, yo te puedo hablar, yo tengo un programa de beca con 600 estudiantes en la beca que hay de Jarabacoa, de Constanza, de Jima, de Tavera, de Río Verde, de Barranca, de Ranchito, de Rincón, de Jima. 600 y pico, eso cuesta 13 millones de pesos al año. Para ingresar, por ejemplo... Ucatesi y Guafán, con Ucatesi y Guafán. Eso cuesta 13 millones de pesos al año. Y son estudiantes de escasos recursos, de primer ingreso, meritorio, y una parte, no son becas totales. O sea, y eso son 600 estudiantes. Ese recurso, el fondo de gestión no alcanza para eso. Yo tengo que buscar empresas privadas para que desde sus deducciones de impuestos paguen directo a las universidades y completen. Eso yo lo hago. Y eso yo no lo sabía. Yo soy una persona relativamente bien informada. Pues eso es así. Pero no lo sabía. Eso es así. Nosotros tenemos eso. Y así muchísimas otras cosas. Pero tenías razón, ejemplo, Salvador, en la presentación apoyo al tuya. Apoyo al deporte. Donde tú tienes una provincia que se autodefine como culta, olímpica, carnavalesca. Tú tienes torneo de baloncesto superior en 13 geodemarcaciones. En todos lados. Entonces son 13 torneos superior. Pasan a tocarle la puerta. La puerta, no, tú tienes que patrocinarlo. Entonces eso es parte. Ojalá uno pudiera no tener que ver con financiar el transporte de enfermos y tener que tener ambulancia o tener un camión cisterna para llenar, porque los sistemas de agua potable funcionaran a la perfección. Uno no quisiera tener que hacerlo, pero la realidad de la sociedad a la que nosotros representamos es que ellos te demandan eso. Entonces la función de representación es tan amplia como el representado quiera. O sea, el senador de la Vega está para que lo que no le puede sacar el cuerpo a la gente. No, el senador de la Vega está para hacer lo que los veganos quieran que él haga. Ramón Rogelio. Entonces eso se usa para eso. Ramón Rogelio, cerrando la entrevista. 2 detalles. ¿Qué va a pasar con la ley de partido y la reforma a la ley electoral? Y en cuanto al ordenamiento partidario y al proceso electoral del 2024, ¿qué va a suceder? Tenemos el Partido Reformista Social Cristiano, tenemos el Partido Revolucionario Dominicano, tenemos la Fuerza del Pueblo, tenemos el Partido Revolucionario Moderno y tenemos el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué va o qué tú avisoras en el cuadro político con un proceso que tú mismo has dicho? En el caso del PLD todavía no hay un cuadro definido. En el caso del PRM y la Fuerza del Pueblo hay un cuadro definido. Y con el Partido Reformista no tiene una definición precisa de cuál va a ser su rol. ¿Qué tú ves desde ahora, por lo menos en esos 5 que son los que marcan la pauta partidaria en el país? Mira, con lo que se refiere al régimen electoral y los proyectos que usan en el Congreso, nosotros aspiramos a que se construyan los consensos y que en esta legislatura que inició el 16 de agosto, se logre votar una nueva ley de partido y una nueva ley de régimen electoral que sirvan de base para que el administrador de los procesos, el árbitro, que es la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, puedan arbitrar y regir y dirimir los contenciosos, los problemas contenciosos que surjan en el proceso. En lo que se refiere a qué va a pasar, bueno, yo pienso que falta mucha agua por caer para definir. Ahora yo te dije cómo se ve el panorama hoy, pero no sé de mañana. Falta tiempo. Hasta ahora se puede calificar de bueno y el gobierno pareciera que tiene las mayores posibilidades. Pero hay que ver qué pasa de esta parte a la víspera, a finales del 2023. O sea, hablemos después de agosto del 2023, entonces habrá momentos para hacer pronósticos con más acierto de lo que puede pasar. Ahora, el sistema electoral
de por sí ya es complejo, tenemos separaciones de las elecciones muy próximas a las dos, o sea, las elecciones municipales ya no serán igual tampoco las municipales como fueron en el 2020, o sea, en el 2024 no va igual porque habrán 2 boletas, empezando por ahí en función de la sentencia del Tribunal Constitucional, habrán 2 boletas, una boleta de los regidores y los vocales individuales y el candidato a director y su director o alcalde y vicealcalde va otra boleta, 2 boletas. No va a ser difícil para administrar a la Junta porque en mayo administra 3 boletas. O sea, no es, ya no es nada difícil, pero eso es una complejidad, pero eso no existía. Eso no existía y eso genera una nueva dinámica de alianza. O sea, cada boleta es un nivel de alianza. Cada vez que hay una boleta nueva es un nuevo nivel de alianza. Tú te alías o no te alías para los regidores ya. Ya es así. Esas son nuevas definiciones. El Partido Reformista tiene, mañana abrimos el 6º Congreso Joaquín Balaguer, que es un espacio de reflexión, y tenemos ya convocada para octubre la convención para renovar las autoridades partidarias. A partir del 30 de octubre, que ya estén instaladas las nuevas autoridades y que ya tengamos los datos de las reflexiones y de los trabajos del 6º Congreso Joaquín Balaguer, entonces empezará una dinámica de cara a los procesos del 2024 en función de la realidad que ocultemos en este proceso de consulta, de reflexión que inicia mañana. Los procesos que hay en la justicia de corrupción, que son muchos, son varios, ¿cómo ustedes evalúan como partido lo que está pasando en cuanto a eso, la persecución de la corrupción, con esos procesos? No necesariamente una cosa o la otra, con los procesos. Yo pienso que si hay un mérito que ya no se le puede regatear a la presente administración, es la designación de un ministerio público independiente. Ya la independencia está aprobada en función de los titulares. De los titulares. No es como dicen que ya existía del 2003, como dijo un abogado, o de la Constitución del 2010, o de cuando se estableció la autonomía económica y financiera. No. Mientras el procurador sea un funcionario, un funcionario de libre designación o de libre remoción, como usted la quiera llamar, hay 2 formas de decirlo. Libre designación, se quita y se pone cuando usted quiera, que no corta periodo, o de libre remoción, que usted lo quita cuando usted quiera. La independencia depende del presidente, entonces ese mérito hay que decírselo. O sea, aquí ¿Y ahora es de libre remoción o la ley la cambiaron? No, es de libre remoción, pero se ha puesto un independiente y no se le llama por teléfono. Pero independiente de un sector. No. Señor. Porque los casos de corrupciones actuales, por ejemplo, no son llamados, no son investigados. No, pero hay varios procesados y todo el mundo sabe. Yo no quiero poner ejemplos, pero yo sé que todo el mundo está consciente de que se está actuando, o sea, no hay una incidencia. Hay casos que solamente que están siendo procesados, que solamente se procesa con una procuradora general de la República con Miriam Germán. Si no se hubieran procesado, no llegan expedientes. Como sácamete. Sí. Por compartir con nosotros en este día y esperamos vernos. Invíteme más frecuente, que me gustó mucho. Así será, así será. Estoy pensando seriamente cuando salga del Congreso venir para acá. Luis José Chávez, Carlos del Pozo, Johanna Parra, Aníbal Carrosario, Bernardo Núñez y un servidor Salvador Sánchez le dicen, junto a Mariela Payano y el Yankee controlando. Buen feliz resto del día. Mañana a las 3 de nuevo. Ahora la Super 7, la pasión del dominicano.